Igual. ¿Quieres un café o un té? Me es igual. Parecido, parecida. Esos zapatos son parecidos a los que lleva Dolores. Comparable. Estos candidatos no son comparables. Extremo, extrema. Carlos no soporta las temperaturas extremas. ¿Qué? Mi casa es más pequeña que la tuya. ¿Cómo? Marisa come como un pajarito. Jorge es como su padre. También. El señor Vázquez habla inglés, español y también portugués. Tampoco. Marta no viene a la fiesta, y tampoco su hermana. La diferencia. Entre las provincias españolas hay diferencias en las costumbres. Diferente. Las personas no son tan diferentes como a veces parece. Distinto, distinta. Tu abrigo es distinto del suyo, aunque sea de la misma marca. Distinguir. Más bien. Esto no es cuero, más bien será plástico. Mucho. Me gusta mucho la blusa que llevas. Muy. ¿Te encuentras mal? Estás muy pálido. Mayor. Nuestros mayores gastos este año han sido los salarios. Mayor. ¿Eres tú el mayor? No. Mi hermana es mayor que yo. Máximo. Máxima. La victoria máxima de mi vida fue la medalla olímpica. Mínimo. Mínima. No habéis hecho el más mínimo esfuerzo para no suspender estos exámenes. Menor. El médico me ha prohibido el menor movimiento. El menor defecto en estas instalaciones puede causar una catástrofe. Principal. Tan. Pensábamos que la cola no sería tan larga. Tan. ¿Cómo? Eduardo es tan listo como su tío. Tanto. El médico me ha dicho que no trabaje tanto. Tanto. Tanta. Hace tanto calor que no puedo dormir. Tanto. ¿Cómo? Tanta. ¿Cómo? Jamás he visto tanta gente como en esta playa. De ninguna manera. No iremos de ninguna manera a la exposición. En absoluto. ¿Le molestamos? No, en absoluto. Casi. Mi abuela tiene casi 100 años. Por poco. Por poco me caigo.
Apenas. Miguel apenas conoce a su primo Rafael. Realmente. ¿Cómo? ¿Cómo está usted? Hasta. He perdido todo, hasta mis llaves. ¡Qué bonito es aquel barco! Así. Así es la vida. No te pongas así. De esta forma. No sé cómo puedes vivir de esta forma. Poder. Esta tarde no nos podemos ver. Deber. Deben de ser las 4. Hay que ser más puntual. Tener que. Tenéis que daros prisa para no llegar tarde. Haber de. He de buscar una solución. La manera. No hay manera de localizarte. De manera que no has terminado el trabajo. Organiza tu trabajo de manera que no pierdas el tiempo. De otra forma. No sé cocinar de otra forma. De tal forma que. Pinta el armario de tal forma que haga juego con la mesa. El modo. Trabaja de modo que no te canses. Incluso. Ayer nevó incluso en Sevilla. Generalmente. En general. En general estamos satisfechos con su servicio. Por lo visto. Por lo visto no has aprendido nada. Total. En esta oficina hay un desorden total. Normal. En especial. A Marta le gusta leer, en especial, novelas policíacas. Particular. Único. Única. Este libro es único. Exclusivo. Exclusiva. En este comercio se venden productos muy exclusivos. Eficaz. Este medicamento es muy eficaz contra el resfriado. Sobre todo. Han subido mucho los precios. Sobre todo, el pescado está muy caro. En el fondo. En el fondo, Luis es una buena persona. En principio. En principio, estamos de acuerdo con ustedes. Solo. Prefiero trabajar solo por las mañanas para estar con mis hijos. No, más que. No tenemos más que llamar a Vicente para que nos recoja. Aproximado. Aproximada. En esta estadística solo hay resultados aproximados. La causa. Causar. El terremoto causó la muerte de muchas personas. La casualidad. ¿Por casualidad eres hermano de Vicente? El motivo. ¿Cuál fue el motivo para cerrar la tienda? La razón.
¿Qué razón te dio el jefe para despedirte? Tienes razón. A causa de. Muchos caballos murieron a causa de una enfermedad desconocida. Debido a. Debido a la ayuda de muchos países, la población sobrevivió el invierno. Gracias a. Gracias a los ordenadores, trabajamos más rápido. La consecuencia. A consecuencia de la contaminación, enferman muchas personas. Conducir. Ese programa económico condujo a la crisis. Resultar. La venta de la casa ha resultado un buen negocio. Ángel no encontró a sus amigos porque resulta que se habían ido al teatro. Depender. Depende del tiempo que haga mañana que vayamos a esquiar o no. Para. Este regalo es para tus padres. Carmen se va a Vigo para estar con su familia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres lavar el coche si va a llover? Para que esté limpio. El objetivo. Por fin hemos alcanzado el objetivo de nuestro proyecto. El fin. El efecto. Estas pastillas no hacen el efecto deseado. ¿A qué? ¿A qué han venido? ¿A qué? ¿A qué no te atreves? ¿A qué gana Colo-Colo? ¿A qué no? Por. Jaime no se casa por amor, sino por el dinero de Clara. Toma esta flor, por simpática. Por mí puedes irte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fueron a la conferencia? Porque no tuvimos tiempo. Por eso. Por esto. Por lo tanto. Marta tiene que terminar este trabajo para mañana, por lo tanto no irá a la boda. ¿Cómo? Ya que. Puesto que. Te quiero pedir un favor, puesto que vas a España. Ser. Estar. El estado. La enferma estuvo en un estado crítico. Mi mujer está en estado. Hay. En correos hay unas cartas para ti. Cambiar. Con los años han cambiado sus costumbres. Aumentar. Este año hemos aumentado el volumen de negocios. Quedar. Media casa ha quedado por pintar. Nuevo, nueva. ¿Qué hay de nuevo? Viejo, vieja. Subir. Los precios siguen subiendo mucho. Bajar. Ayer bajó el precio de la gasolina 2 céntimos de euro. Salir. Este dibujo te ha salido muy bien.
Volver a. Esta mujer me vuelve loco. Gerardo ha vuelto a romper la ventana. Caer. La nieve cae lentamente. El resultado. Variar. En Andalucía, el clima puede variar bastante. El lío. Vaya lío. Carlos no quiere saber nada de líos. La circunstancia. Las circunstancias de su muerte se están investigando. La realidad. La realidad puede ser muy triste. Surgir. Resuelto. Resuelta. El problema ya está resuelto. Roto. Rota. El televisor estuvo 15 días roto. Romperse. Se me han roto los zapatos. Cambiar. Cambiarse. Con los años, el paisaje mediterráneo ha cambiado mucho. Volverse. Tu hermana se ha vuelto muy lista. Ponerse. Creo que voy a ponerme enfermo. Hacerse. Paquita se ha hecho católica. Convertirse en. Este joven se ha convertido en un especialista. Convertirse a. Mis padres se han convertido al budismo. Mejorar. Mejorarse. Que te mejores. La situación política ha mejorado en Nicaragua. Disminuir. El número de alumnos de este curso ha disminuido mucho. Reducir. Los impuestos han sido reducidos en un 5%. Agravarse. Se está agravando nuestra situación económica. La situación. Existir. En esta sociedad existen graves problemas. La existencia. La existencia de esta empresa está en juego. La alternativa. El aumento. El aumento del paro es un problema muy difícil.